Buenos días, soy el doctor Israel Jiménez Álvarez, médico radiólogo adscrito al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Gracias al doctor Mario Osorio Valero y a la doctora Carla Berta Sánchez Vargas por su invitación a la actualización en medios de contrastes yodados endovenosos 2022. Los objetivos de esta plática: reconocer y gestionar los pequeños riesgos pero reales al uso de medio de contraste en pacientes pediátricos, conocer los efectos secundarios adversos y sus causas, prevención de reacciones alérgicas. Introducción: el área de radiología pediátrica es relativamente nueva en las imágenes diagnósticas y en la actualidad es de gran importancia en la práctica diaria de cada institución. El número de profesionales que se dedican a este campo es reducido al compararlo con otras subespecialidades. Antes y por mucho tiempo se consideraba al paciente pediátrico como un adulto pequeño y los protocolos de adquisición de imagen se aplicaban de manera similar, adaptando algunos factores al peso del niño. La preocupación que se creó ante la demostración de los efectos secundarios de la radiación y la gran susceptibilidad de los órganos del niño a estos han despertado el interés a este campo. El término osmolalidad mide la concentración de solutos en un fluido elevando el número de partículas por peso kilo de fluido, y osmolaridad eleva el número de partículas volúmenes litro de un fluido. Dentro de las edades pediátricas vamos a clasificar al neonato de 0 a 28 días, lactante menor 29 días a 1 año, lactante mayor 1 a 2 años, preescolar de 2 a 5 años, escolar de 6 a 11 años y adolescente de 12 a 18 años. Es muy importante conocer los catéteres venosos periféricos, ya que diariamente los vamos a utilizar durante las pruebas de radiología al introducir este medio de contraste endovenoso en pacientes pediátricos. Los medios de contraste en pacientes pediátricos, vamos a ver que los principios relativos a la utilización de los medios de contraste y los eventos adversos asociados son generalmente similares en niños y adultos. La administración intravascular de medios de contraste hiperosmolares pueden resultar en la migración de líquidos de los tejidos blandos a los vasos sanguíneos, lo que aumenta el volumen sanguíneo. Si el cambio de líquido es mayor, pueden producir insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. Los niños con insuficiencia cardíaca preexistente significativa pueden estar en particular riesgo. La viscosidad es una propiedad física muy importante de los medios de contraste. A medida que aumenta la viscosidad, aumenta la presión asociada con la inyección a medios de contraste intravascular. La viscosidad del medio de contraste y el tamaño del angiocatéter son factores importantes para determinar la velocidad de la inyección. Si desea una inyección rápida a través de un pequeño catéter y la viscosidad del medio de contraste es alta, pueden pasar dos problemas potenciales. En primer lugar, es posible que no se logre el caudal de inyección deseado, y en segundo lugar, la presión alta puede causar daño del catéter y o lesiones en los vasos. La viscosidad del medio de contraste no es directamente proporcional a la concentración de yodo. La viscosidad de los medios de contraste se ve afectada por la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye, lo que permite aumentar los caudales a presiones más bajas. Un estudio de Vergara y Sequel, que incluyó tanto a pacientes adultos como a pediátricos, mostró que al calentamiento de los medios de contraste resultaron en menos eventos adversos después de la inyección en comparación con los medios de contraste administrados a temperatura ambiente. En otro estudio, de 24.826 administraciones intravenosas de medio de contraste intravenoso, en niños y adultos, el calentamiento de iopamidol 370 a la temperatura corporal
redujo la tasa de extravasación, pero el calentamiento de iopamidol 300 a la temperatura corporal no tuvo ningún efecto. Los autores concluyeron que los agentes de mayor viscosidad pueden beneficiarse más del calentamiento que los agentes de menor viscosidad. Otros problemas que complican la administración de medio de contraste intravascular en neonatos y niños son pequeños volúmenes de medio de contraste, generalmente recién nacidos y bebés, se utiliza de 1.5 a 2 mililitros kilogramo, angiocatéteres de pequeño calibre, un calibre 24, que se colocan en venas periféricas pequeñas, pie o mano, generalmente en recién nacidos, y sitios de acceso venoso inusual. Dentro de los angiocatéteres de pequeño calibre, hay un estudio de Amaral que mostró que los angiocatéteres de calibre 24 en una ubicación periférica se pueden inyectar de forma segura utilizando un caudal de 1.5 mililitros segundo aproximadamente y a una presión máxima de 150 psi, que serían libras por pulgada cuadrada. Dentro de los sitios de acceso venoso inusual, se debe de prestar especial atención a los sitios de inyección de los recién nacidos y bebés, ya que nos pueden comunicar eficazmente la posibilidad de una complicación en el lugar de la inyección. Las tasas de extravasación parecen ser similares a los de la población adulta. Se documentó en una tasa de extravasación del 0.3% en un estudio de 554 niños en el que se utilizó un inyector para administrar medio de contraste yodado. La mayoría de las extravasaciones en la población pediátrica se resuelven sin secuelas desagradables. Un estudio de Wang mostró que el 15 de los 17 casos de extravasación de medio de contraste en niños tenía una gravedad leve con efectos adversos mínimos o nulos. Dentro de los efectos secundarios fisiológicos en niños vamos a encontrar el calor local en el sitio de inyección y las náuseas. Estos dos efectos secundarios son muy importantes ya que pueden provocar que el niño se encuentre irritable, se mueva durante el estudio, por lo cual nos puede provocar que aumentemos el tiempo de exploración o que las imágenes que se obtengan no sean diagnósticas. Diferencia entre los diversos medios de contraste iodados no iónicos de baja osmolaridad con respecto a la incidencia de efectos secundarios relacionados con la inyección. Vamos a ver que muchos estudios no han podido discriminar entre efectos secundarios fisiológicos y las reacciones alérgicas. Han utilizado definiciones heterogéneas de lo que constituye una reacción leve, moderada o grave. En segundo lugar, falta de estudios pediátricos prospectivos controlados sobre el tema. Las investigaciones prospectivas son difíciles de realizar porque las reacciones alérgicas a los medios de contraste, principalmente en los niños, son raras. Se necesitaría un gran número de pacientes para obtener resultados estadísticamente significativos. Gran parte de la literatura existente es de naturaleza retrospectiva, por lo que es difícil garantizar que todas las reacciones adversas estén debidamente documentadas. Las medidas generales para la prevención de las reacciones alérgicas en niños son similares a las utilizadas para los adultos. De hecho, pueden producirse reacciones alérgicas después de la premedicación. Actualmente no se ha realizado ninguna investigación prospectiva y controlada para evaluar la eficacia de la premedicación para la prevención de las reacciones alérgicas a medios de contraste yodados. Como prevención de reacciones alérgicas podemos utilizar prednisona 0.5 a 0.7 miligramos kilogramos de oral hasta 50 miligramos, 13, 7 y 1 hora antes de la administración de medio de contraste. Otro medicamento que podemos utilizar es la difenhidramina 1.25 miligramos kilogramo vía oral, 50 miligramos 1 hora antes de la inyección de medio de contraste.
Dentro del tratamiento de las reacciones alérgicas es muy importante colocar una tabla de medicamentos pediátricos con dosis acorde al peso, ya sea en el carrito rojo o en la pared de la sala, en donde se inyectan los medios de contraste intravasculares a pacientes pediátricos. ¿Esto por qué? Porque deben de estar a la vista de todo el personal. Esto si llegara a pasar alguna complicación donde el paciente se nos complique, que empiece a tener algún problema de salud, es necesario tener tanto el carrito rojo a la mano como ese listado de medicamentos para una adecuada dosificación de ellos. El tratamiento de las reacciones alérgicas va a depender de la gravedad. Podemos encontrar reacciones adversas leves, moderadas, graves. Dentro de las leves, generalmente se requiere una observación y controles, pero habitualmente no requieren tratamiento. Podemos encontrar náuseas, vómito, tos, ardor, cefalea, vértigo, ansiedad, alteraciones del gusto, comezón o prurito, palidez, rubor, escalofríos, temblores, sudoración, erupciones, estornudos, edemas de párpados, edema facial. Dentro de las moderadas vamos a ver que requieren observación, vigilancia cercana y tratamiento, pero usualmente no requieren hospitalización. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente lo vamos a encontrar con cambios de pulso, va a estar hipotenso, hipertenso, disnea, broncoespasmo, laringoespasmo. Y lo que son las reacciones adversas graves, estas sí van a requerir urgentemente un reconocimiento y tratamiento. Siempre necesitan hospitalización. Y aquí vamos a encontrar al paciente con un laringoespasmo severo, pérdida de la conciencia, convulsiones, arritmias clínicamente manifiestas, insuficiencia cardiopulmonar. Por eso es muy importante tener a la mano el carrito rojo y tener comunicación con los servicios de urgencias y anestesio por si se llegara a requerir el apoyo de estos servicios para el adecuado tratamiento de la situación en la que podamos encontrar al paciente, que generalmente son las reacciones alérgicas graves, es donde ya vamos a requerir el apoyo de otras especialidades para que el paciente salga bien de este evento. Dentro de la nefrotoxicidad inducida por medios de contraste en pacientes pediátricos, vamos a ver que no hay una investigación prospectiva sobre los posibles efectos nefrotóxicos de los agentes de contraste yodados intravasculares de baja osmolalidad en niños. En consecuencia, generalmente se supone que los efectos de los medios de contraste en los riñones son similares entre niños y adultos. Un valor normal de creatinina sérica no significa que se conserve la función renal. La concentración de creatinina sérica puede tardar varios días en el contexto de insuficiencia renal aguda. En un paciente puede tener una función renal alterada y una concentración de creatinina sérica normal. La medición de la concentración de nitrógeno ureico en sangre, BUM, es un mal indicador de función renal. La concentración de BUM depende de numerosas variables, además de la función renal, incluida la ingesta diaria de proteínas, función hepática y la hidratación del paciente. Dentro de las recomendaciones que nos da la FDA por la administración de medios de contraste, en el caso de pacientes pediátricos, es el monitoreo de la tiroides en bebés y niños de hasta 3 años a los que se inyectan medios de contraste yodados para márgenes médicos. La advertencia describe el riesgo de sufrir hipotiroidismo o una reducción temporal en los niveles de la hormona tiroidea. Si detecta un mal funcionamiento de la tiroides, trate y controle la función tiroidea según sea clínicamente necesario para evitar futuras discapacidades cognitivas y del desarrollo. Ciertos pacientes pediátricos corren un mayor riesgo, entre ellos están los bebés recién nacidos, peso bajo al nacer, prematuros y
bebés que nazcan con alguna afección cardíaca o que presenten una afección cardíaca. Cabe destacar que el hipotiroidismo subclínico transitorio no necesitará tratamiento. En el caso de los pacientes con afecciones cardíacas, corren un riesgo mayor, ya que estos se les administran dosis altas de medio de contraste durante procedimientos intervencionistas cardíacos, ya sea cateterismos y o tomografías. El tiempo de exposición al medio de contraste y el diagnóstico de mal funcionamiento de la tiroides oscila entre los 8.5 y los 138 días con un predominio de 3 semanas. Por tal motivo, la FDA nos sugiere una vigilancia de nuestros pacientes, en este caso los niños, de 3 semanas después de la inyección de medios de contraste intravenosos yodados. Y por último, se recomienda un programa continuo de garantía y mejora de calidad en los servicios de radiología que atienden a pacientes pediátricos. Esto es muy importante porque va a ser nuestra carta de presentación. Como pudimos ver, la radiología pediátrica es una rama de la radiología que ha ido creciendo, que ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando y esperemos que las futuras generaciones de médicos radiólogos fijen su mirada por esta especialidad y que este campo siga creciendo para que todos los estudios que se han estado haciendo ya tengan un mejor sustento para que las futuras investigaciones sean más, tengan más credibilidad y se puedan aplicar a la vida diaria durante la atención a los pacientes pediátricos. Muchas gracias. Aquí les pongo la bibliografía. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?